Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 5 de octubre, miércoles de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, en la primera lectura, continuamos con la lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 2, versículos 1 al 2 y 7 al 14. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos, porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos o recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Al continuar con esa lectura de la carta a los Gálatas, donde se expresa la historia tan minuciosa de la vida de Pablo, nos cuenta cómo después de 14 años de su primera visita a Jerusalén, donde ya ayer leíamos que había visto a Pedro y a Santiago, que no había visto a ningún otro de los apóstoles. Después de 14 años de esa primera visita, vuelve a Jerusalén y vuelve a encontrarse con los apóstoles. Esta visita a Jerusalén está movida justamente por la primera gran polémica que hay dentro de la iglesia sobre si era necesario que los paganos, es decir, aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío, debieran cumplir las normas propias de los judíos, sus costumbres, sus tradiciones. Ese que es el llamado el primer concilio de Jerusalén va a decir no. Los que no son judíos no tienen por qué vivir como judíos. Lo que tienen que recibir es el Evangelio de nuestro Señor, la predicación del Evangelio, y lógicamente lo que tienen que cumplir es el Evangelio. Tienen que cumplir las enseñanzas de nuestro Señor. Dios le había revelado a Pablo ir y tuvo una reunión privada con los dirigentes y les expone el Evangelio que predicaba a los paganos. ¿Para qué? Para que sus trabajos no resultaran inútiles. ¿Qué reconocieron los apóstoles? ¿Qué reconocieron sobre todo Pedro, Santiago y Juan?
que dice San Pablo de una manera muy bella, que eran considerados los pilares de la iglesia. Mira cómo en tan pocos años ya se habla de la iglesia y se habla de esos pilares de la iglesia que son los apóstoles principales, los apóstoles más conocidos. Pilar también se volverá San Pablo. Será de alguna manera ese cuarto pilar de la iglesia. Todos los apóstoles, los 12 son los pilares. Por eso es que nuestra fe es fe apostólica. Pero lógicamente también entre los apóstoles hay los que destacan de una manera especial. Todos ellos reconocieron que Pablo había recibido la misión de predicar a los paganos, como Pedro había recibido la misión de predicar a los judíos. Y entonces debía seguir así. ¿Qué quiere decir esto además? San Pablo nos ha explicado, lo hemos leído ayer, cómo él recibió la revelación directamente del Señor. Pero resulta que no ha recibido una revelación privada. Por eso es que no se trata de un evangelio distinto, sino del mismo evangelio. Y por eso nos dice, se dieron la mano en señal de comunión, en señal de que predicaban exactamente la misma cosa, el mismo evangelio. Por eso es que San Pablo ha comenzado diciéndole a los Gálatas, no se dejen desviar por doctrinas falsas, por falsos evangelios, por otros evangelios, porque no existe otro evangelio. Se dieron la mano en señal de perfecta unión. ¿De perfecta unión en qué? En la doctrina, es decir, que están enseñando la misma cosa. ¿Qué pidieron los apóstoles a Pablo? Y esto es muy bello. Le pidieron preocuparse siempre por los pobres. Y Pablo dice que eso siempre lo ha llevado adelante. El Evangelio y la predicación del Evangelio nunca puede estar separada de la preocupación por los pobres. No existe el Evangelio que no se preocupe por los pobres. No existe. No, es que cada uno tiene su... No, el Evangelio incluye siempre la preocupación por los pobres. Pero resulta que más tarde, nos cuenta San Pablo, que Pedro en Antioquía se encuentra con Pablo y tuvo que enfrentársele a Pedro. Esto es tan importante porque Pedro estaba actuando de una manera equivocada. Resulta que cuando estaba en Antioquía con los paganos se comportaba como pagano. ¿Qué significa que se comportaba como pagano, que se ponía a pecar? No, que no cumplía las normas de las tradiciones judías, las purificaciones judías, el comer una comida específica, especial, cocinada de un modo especial, este tipo de formas judías que Pablo va a pelear a pesar de su judaísmo tan fuerte y va a decir, no, la predicación del Evangelio rompe porque el Evangelio es para el mundo. Y Pedro se comportaba así. Pero llegan judíos enviados por Santiago y Pedro cambia su comportamiento. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque ante el error de Pedro, el primer papa, Pedro, el que estaba a la cabeza de la iglesia, pero necesita también Pedro en ese momento recibir una corrección y Pablo se la hace. Corrección fraterna, corrección hecha con amor, obviamente, pero con la dureza necesaria para que Pedro logre ver el mal que estaba haciendo y para que logre efectivamente cambiar ese comportamiento equivocado que tenía. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 11, versículos 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga
tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Un día Jesús estaba orando. Este es el inicio del Evangelio y debe haber sido verdaderamente precioso ver al Señor en oración. ¿Por qué? Porque hace a sus discípulos desear hacer lo mismo. Qué importante es esto, porque nosotros tenemos que pensar en nuestro comportamiento en la oración, no para que nos miren, pero sí saber que una persona que nos mira orando debería desear orar como nosotros. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo y Cristo infunde ese deseo de oración. Qué bonito es cuando logramos transmitir a las personas ese deseo de orar. Piensa, por ejemplo, en las familias. ¿Cuántos padres no transmiten ese deseo a sus hijos porque sus hijos nunca los han visto en oración? Los ven, sí, mi mamá reza, mi papá reza, pero no atrae su oración. A mí me ha tocado muchas veces a lo largo de mi vida ver a tantas personas, sacerdotes, monjas, monjes y laicos, orando y contemplarlos y contemplar en su oración algo apetecible, algo deseable, algo que despierta en mí el deseo de orar como ellos. Ese es testimonio cristiano. Ese es un verdadero testimonio cristiano. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la Santa Misa, cuando estamos en una oración, procurar comportarnos a la altura de ese momento. No, es que yo me distraigo, no sé qué. Sí, bueno, el deseo de no distraerse, el deseo de estar concentrado en la oración, tenemos que recordarlo. Es un testimonio para los demás. Es un testimonio para uno que puede que haya entrado a la iglesia por cualquier motivo, estaba buscando un poquito de refugio, un poco de paz, y nos vio y dijo, así quisiera yo que fuera mi vida. Los discípulos miran al Señor y despierta la oración de Jesús el deseo de orar como Él. Cuando Jesús terminó su oración, uno de sus discípulos le dice, Señor, enséñanos. Mira qué bonito. ¿Por qué? Porque no es una petición dirigida por todos los discípulos, sino por uno. Uno de ellos, mirando al Señor como oraba, le hace esta petición. Pero resulta que a pesar de que es uno, no hace la petición para él, sino que la hace en plural. Enséñanos a todos. Qué bonito es no tener ese egoísmo en el corazón. Señor, enséñame a orar. No, enséñanos. Enséñanos. ¿Por qué? Porque la oración siempre va a tener un componente comunitario. Quien hace verdadera oración, aunque sea en la soledad más absoluta, nunca está solo. Todo bautizado al hacer oración se une al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, es decir, a la comunidad de todos los santos, de todos los bautizados. Mi oración, a pesar de ser mía, nunca es en soledad. Por eso, entre las misiones que tenemos los sacerdotes, es mantener viva la oración de la Iglesia. ¿Y qué significa mantener viva la oración de la Iglesia? Que hacemos la liturgia de las horas. ¿Para qué? Para que la Iglesia esté siempre orando. Y sabemos que esa liturgia, a pesar de hacerla yo solo, que puede que no esté en comunidad, no es una oración solitaria, es de toda la Iglesia. Y la hago a nombre de toda la Iglesia.
Por eso la liturgia de las horas tiene esa belleza tan grande, esa potencia tan gigantesca. Enséñanos a orar. Y le dice algo más, como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cómo le enseñó Juan a orar a sus discípulos? No lo sabemos. No sabemos. Sabemos que los discípulos sabían que Juan le había enseñado a sus discípulos a orar, pero no sabemos cuál fue el modo. Y entonces el Señor les dice, ¿y qué les dice? El Padre Nuestro. Es precioso darnos cuenta que cuando queremos aprender a orar, ¿de dónde tenemos que partir? De lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Repetir las palabras que nos da el Señor. Hay que ser muy claro cuando uno escucha, ay, los católicos no rezan porque solo repiten ahí como loras la misma cosa. Señor, enséñanos a orar, y el Señor nos enseñó el Padre Nuestro. Mira, hay personas que a lo largo de su vida puede que solo sepan ciertas oraciones y muy poquitas, y posiblemente su oración llegue a ser mucho más profunda repitiendo el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, que haciendo largas disertaciones de oraciones gritadas y con grandes elucubraciones de poesía y no sé qué. Porque será una oración muy humilde de aquel que repite las palabras del Señor. El Padre Nuestro es tan gigantesco que se llama la oración dominical. La oración que los discípulos de Cristo hacen mínimo una vez a la semana. La oración dominical es la que de alguna manera pone el ápice de la oración de la comunidad que se ha reunido a celebrar la resurrección del Señor el día domingo y nos prepara para recibir la comunión. Primero oramos la oración que nos dio el Señor. Por eso es tan importante escuchar las palabras que dice la Santa Misa antes del Padre Nuestro. Fieles, qué bonita palabra, fieles, con fidelidad. Fidelidad significa acogiendo fielmente lo que nos ha enseñado el Señor. Un corazón infiel es aquel que cambia las palabras del Señor, cambia la doctrina del Señor. No, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Y empezamos a decir estas palabras que nos enseñó el Señor. Qué absurdos son esos Padres Nuestros inventados por las personas. Yo inventé un Padre Nuestro mío personal que es tan poético y tan bonito. Hermano mío, compararte con el Señor, en vez de ser fiel a su recomendación y seguir su divina enseñanza. Por eso en la misa, cuando ocurre que se cambian las palabras del Padre Nuestro porque le vino locura al cura o le vino locura al cantante y se puso a hacer otra cosa, es de vergüenza, de profunda vergüenza. Es que es más bonito. Hay personas que funcionan en la vida así, por lo más bonito, porque es más bonito, porque suena más bonito. Uno tiene que darse cuenta, perdón, ¿no te das cuenta lo básico que es decir eso? Que yo voy a actuar porque es más lindo, es más bonito que ser fiel a la palabra del Señor. No creo que exista. El Señor empieza a enseñarles a sus discípulos a orar. Padre, santificado sea tu nombre. Lo primero, dar gloria a Dios. ¿Dónde empieza nuestra oración? Empieza en el deseo de dar gloria a Dios. Preocúpate de que ese dar gloria sea diario y que el domingo, cuando cantamos o recitamos el Gloria, sea una alabanza profunda y verdadera al Señor. Porque mi principal misión en la vida tiene que ser esa, dar gloria a Dios, glorificar el nombre del Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino.
Es decir, que tu reino verdaderamente se haga presente y clamamos la segunda venida del Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, es decir, aquello que necesitamos para nuestra subsistencia. Le pedimos al Señor, después de haberlo alabado, después de haber pedido la instauración de su reino, danos lo que necesitamos y sobre todo perdona. Perdona nuestras ofensas bajo una condición: mi capacidad de perdonar, puesto que nosotros también perdonamos. Y lo último, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuándo nos vamos a enfrentar a la tentación? Hoy, mañana y hasta el último día de nuestra vida. Lo que le pedimos al Señor es la fuerza de no caer. La tentación siempre va a estar presente. ¿Y hasta cuándo voy a tener estas tentaciones? Hasta el último día de tu vida, tal vez. No importa. Lo importante es tener la fuerza en el Señor para vencerlas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.